Bueno, este es un tema que va a estar, digamos, también siendo transversal de todo lo que es el planeamiento estratégico. Hablábamos hace un tiempito de esto de ver la perspectiva de escenario, es decir, un poco el análisis de situaciones futuras, porque en definitiva eso es lo que vamos a tener que ir tomando en cuenta al momento de emitir nuestros juicios profesionales, ¿no? Entonces, mirar un poquito acá algunas conceptualizaciones acerca de qué es ese mix de perspectiva. Entonces, habla de distintas conceptualizaciones. Siempre nos va a pasar esto, ¿no? En la parte de administración, de encontrar un montón de conceptos, distintos autores, distintos usos, distintas percepciones de lo que son las definiciones. Así que ahí vamos a encontrar también cuál nos parece más adecuada a cada uno de nosotros. En un caso, dirá ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Ese concepto de influencia, fíjense que ahí están juntos, pero está basado en el concepto de poder, ¿no? En el concepto de liderar también. O sea, poder influir es en definitiva el concepto más actualizado del liderazgo. Entonces, lo que buscamos es poder entender un poco mejor las variables de cómo se van a comportar en el futuro y poder tomar acciones hoy para que el momento, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la matriz FODA? La matriz FODA en definitiva la haces para esto. O sea, determinás hoy tu fortaleza y tu debilidad para poder trabajar en eso y a partir de ahí actuar en el mundo futuro de las oportunidades y amenazas. ¿Sí? Y ahí ahora empiezan a tener por ahí un poco más de sentido o empiezan a cruzarse todas esas matrices que fuimos viendo a lo largo de la carrera. Otra definición diría conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia. Para nosotros es el mundo de las organizaciones en lo que aplicamos esto. ¿Podés verlo en otros lugares? Sí, pero esto me lo hizo acordar hace un ratito, Leo, cuando hablaba de esto, bueno, si te sacas hoy un 2, en 2 semanas te sacas un 3, en 2 semanas te deberías sacar un 4, dirá alguno. Bueno, eso tiene que ver con una tendencia, ¿sí? Es en definitiva un tipo de perspectiva, ¿no? De análisis futuro. Otro dirá conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, dice, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y o sectores. O sea, acá lo que está hablando es de un bloque económico y ver qué pasa con todas las variables que componen la cuestión externa, cuando hacíamos un análisis organizacional, pero que empezábamos viendo qué estaba pasando en el entorno, donde iba a estar la organización interactuando, ¿no? Donde iba a estar influyendo. Entonces, bueno, ¿qué es todo lo que está pasando en ese entorno y cuáles son las posibilidades futuras de ese entorno para poder ver cómo nos planteamos, cómo nos introducimos en un mercado, ¿no? Si lo queremos ver desde el punto de vista más comercial. Otro dirá, fíjense que algunos en ciencia, otros dirán disciplina, otro tácticas o lo que sea. Disciplina que provee la estructura metodológica para la anticipación mental del futuro. Esta es una mirada más como cuando tomábamos el tema de modelos mentales y paradigmas, ¿no? Es una mirada más este, desde lo pensativo, desde lo sensorial, desde lo emocional, de ver para dónde va la cosa, ¿no? Para dónde van, bueno, cuántas variables han pasado a través del mundo de los negocios, por ejemplo, que hoy sea tan importante como la rentabilidad, sea también tan importante el impacto ambiental, ¿no? Hacer una variable más. Bueno, alguien también lo vio venir eso, lo vio antes, e incluso alguien lo generó, ¿sí? Entonces, ser un formador de ese futuro, eso también, bueno, sería como lo ideal, ¿no? Hay algunas miradas, fíjense, son todos unos gráficos muy, muy sencillos, ¿no? Pero para ver esto que decíamos recién con lo numérico, con una nota de un examen, ¿qué pasará en el futuro? ¿No? Plantearte hoy y ver distintos escenarios, en definitiva. Pero lo que plantea esta teoría, este método anglosajón, es una tendencia, es decir, que algo que viene siendo, por eso y en este caso incluye el pasado,
ver hacia dónde va, ¿no? Esa tendencia. Por eso fíjense que si lo tuvieran que medir en un ángulo, se puede abrir un poco desde hoy hacia el futuro, pero miren el rango de apertura que tienen los futuros posibles, ¿no? Hay varias tendencias posibles. Pero van a aparecer otras variables, porque dijimos que no era solamente lo posible, porque hay cosas que nosotros queremos que sucedan, ¿no? O sea, estamos en el mundo de las organizaciones, estamos en una empresa, pretendemos obtener una rentabilidad muy superior, o lo que fuera, o ganar un mercado. Bueno, tendremos deseos, ¿no? O sea, un futuro que nosotros queremos que suceda. Vamos a construir, a ver qué pasa en ese sentido. Entonces acá hay otra mirada de ese mismo tiempo. Fíjense que la primera variable que no va a aparecer es el pasado. ¿Sí? Hay algunos que nos gusta para mirar el futuro, analizar el presente. Mm, a algunos no nos interesa el pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hay algunos cambios de paradigma muy fuertes, hay otros en los cuales el pasado no es base para lo que viene, de hecho lo tenés que correr un poquito de tu cabeza para poder repensar estrategias, negocios. Fíjense cada cambio que hubo, ¿no? Con el tipo de tecnología, bueno, 1.0, 2.0, 4.0. Bueno, ¿quiénes están preparados para eso? Bueno, tenés que un poco borrar, no quiere decir que te olvide todo lo que pasó antes, toda la construcción que hubo hasta hoy, pero sí que de hoy en adelante hay que plantear las cosas distintas porque no viene, no se está tomando en cuenta una tendencia, una proyección de resultados pasados para transpolar hacia el futuro. ¿Sí? No hay eso que decíamos antes, que había una causa, un efecto y una causa lineal, sino que hay múltiples opciones. Dijimos un mundo VICA, dijimos un mundo complejo, básicamente complejo porque hablábamos de esto de la gestión de la complejidad, ¿no? que lo van a retomar más adelante, pero en definitiva, pensar todas las posibilidades, y ahí habla de tres cosas, no solamente lo posible, lo deseable, es decir, lo que queremos que suceda, y lo probable, ¿no? Hay mayor o menor probabilidad de que sucedan algunas cosas. Entonces ahí vamos a tener que empezar a ser cada vez más sutiles con el manejo de estos análisis prospectivos. Porque fíjense, nosotros cuando vamos a una organización y tenemos que hacer algún tipo en principio, un diagnóstico funcional, de analizar qué pasa con determinadas o detectar determinadas situaciones problemáticas de una organización, lo que después estamos queriendo recomendar es cómo van a solucionar esos problemas que detectamos. Entonces, entre las alternativas de solución que tenemos que dar, y digo alternativas porque en realidad no le podés dar a tu cliente una sola alternativa, porque sería directamente vos asumir la responsabilidad de una respuesta, ¿no? Y eso no lo vamos a hacer porque para eso está el dueño o el cliente que nos contrata para que nosotros le demos otras miradas, ¿no? Le demos todos estos escenarios y él pueda decidir, pueda tomar decisiones. Decisiones pensando en que, en cuáles son todos estos futuros o alternativas posibles, probables, y cuáles son las que ese cliente nuestro quiere que sucedan, ¿no? Lo deseable o preferido, dice acá. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se abre el abanico, como ya no es un cuadro que es cierto, que vos tenés ciertamente controlado, que las variables las conocés, que se basa en datos del pasado. Fíjense en cuántos negocios, en realidad, o sea, me refiero a industrias y demás, se ha modificado tanto los datos del pasado que no guarda ninguna relación con el hoy, y mucho menos con el futuro. ¿Pero por qué? Porque analizás todo el contexto actual. Y si analizás de un año para acá, cuántas cosas cambiaron tan rotundamente que los datos anteriores y no tienen sustento, digamos, tienen muy poco fundamento para poder plantear un futuro. En muchas organizaciones, por lo menos me ha pasado y lo he visto bastante, vos armás un presupuesto poniéndole un valor superior de un mes a otro en base, no sé, a la inflación, exclusivamente, o de un año a otro, un presupuesto anual. Y nada más. Entonces te está basando en un dato del pasado, de un contexto del pasado, para ejecutarlo en el futuro. Decíamos, ¿qué pasó con las empresas que hayan hecho un presupuesto o hayan cerrado determinadas decisiones estratégicas sobre fines del 2019? ¿Qué les habrá pasado a esas organizaciones durante el 2020? Seguramente tuvieron que adoptar una estrategia emergente, porque las circunstancias
fueron tan fuertes que tus planes tuvieron que verse alterados. En algún caso para mejor. Fíjense cómo habla de los futuros posibles, ¿no? No sé si hablaras de ventas o algo así, o ganancias, qué sé yo. La variable que vos quieras, cómo puede dispararse en cualquier sentido. Bueno, dependerá de ese contexto también. Un poco el análisis que hacemos, un poco de ver cuáles van a ser las alternativas que nosotros planteamos, otro poco cuáles son los indicadores de esas alternativas y consecuentemente qué mejora puede producir brindar alternativa de solución a esa situación problemática detectada. ¿Sí? Poco para esto nos sirve este análisis prospectivo. Díganme si por ahí algo no se entiende, interrumpen, hablen. Y esto es otro enfoque, pero basado desde el futuro. Yo les contaba que un poco esto es lo que yo me siento más cómodo en hacer, ¿no? Es decir, plantear dónde estoy hoy, plantear dónde quiero estar en determinado tiempo, y desde ese momento, es decir, desde el futuro, ir armando la estrategia hasta llegar a hoy. ¿Sí? Esa sería mi visión particular en mis negocios, ¿no? De esto. Pero bueno, esto cada uno después va determinando qué es lo que cree más conveniente de hacer, cuál es la manera que le parece más fácil, más accesible, por ahí para alguna industria en particular, alguna industria que sea más de corto plazo o de largo plazo. Bueno, aparecen estas herramientas que después nosotros como profesionales veremos cómo las adoptamos en el momento que tengamos que decidir también, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que vamos a estudiar el hoy a partir de los sucesos futuros que queremos que sucedan, que son posibles de suceder también. ¿Sí? Entonces habla de la construcción desde el futuro deseable, o sea, dónde quiero estar, en qué momento del futuro, y a partir de ahí desandar un camino hasta llegar a hoy, para entender el hoy, cómo tengo que hacer hoy para poder llegar ahí donde yo pretendo. ¿Sí? Un poco esta es la mirada prospectiva. Hablan de futuros únicos, sí, bueno, son cuestiones paradigmáticas en un punto, ¿no? Entonces, algunos dirán que, como dice ahí, todos nos vamos a morir, o que el destino tiene las soluciones. Yo no soy particularmente partícipe de eso, ¿no? No creo en el destino en ninguna de esas cuestiones. Creo que tenemos que hacer cosas. Entonces yo entiendo que el futuro es múltiple, que tenemos que intervenir sobre ese posible futuro. ¿Sí? Entonces, a partir de nuestra acción es que van a suceder cosas. Si fueran a suceder por sí mismas, bueno, y sin nuestra intervención, bueno, será tomar el camino de la izquierda, entender que el futuro no tiene ningún tipo de posibilidad de ser intervenido por nosotros o por la persona, y ya, y que las cosas fluyan, ¿no? Aparece entonces esta conjunción de planeación o de planeamiento y la prospectiva que vas analizando. Fíjense que van apareciendo algunas causas del error de esa mirada futura, ¿no? ¿Qué está pasando? Habla de la visión, es decir, a largo plazo. También pensemos esto, ¿no? Por ahí nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a ver un corto y mediano plazo, nos cuesta mucho analizar eso. Claro, ¿qué nos van a pedir? Algo a un largo plazo, unos 10, 15 o 20 años, cuando, por ejemplo, un componente político en nuestro país es sumamente significativo, ¿no? Es decir, cuando en este país hay elecciones y muchas cosas se detienen, otras se aceleran, o sea, es un factor bastante determinante para el mundo organizacional que existan elecciones en determinado año. Van a ver que la forma de manejarse durante ese año es distinta a otros en las organizaciones. Bueno, ¿qué variables tocar? Esta cuestión de relaciones y de vinculaciones entre distintos elementos de las organizaciones y cómo se componen sus cuestiones estratégicas. Ahí habla de una diferenciación, dice causas de errores y, por ejemplo, características, ¿no? De la prospectiva. Entonces, en las relaciones que sean estáticas, estructuras constantes, o sea, Misber hablaba de las estructuras, pero también estaba la meta estructura, es decir,
había una forma de estructura donde vos querés que la organización funcione de determinada manera, pero no estás ignorando que está pasando algo en el contexto, en la coyuntura. Por eso necesitas prospectivamente pensar que las cosas van a ser más, digamos, líquidas, como dice Bauman, ¿no? En vez de ser sólidas o estáticas, son líquidas, son flexibles, son dinámicas, dependen de un montón de variables para que, son complejas, dependen de un montón de variables para que se puedan dar. Entonces ahí lo toma como estructuras evolutivas, estructuras que pueden ser modificadas, sean por la organización que aprende, decía Peter Senge, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer todas estas variables. Fíjense, porque la explicación, ¿qué justifica qué? ¿No? ¿Cuál es la razón de cada cosa? El pasado explica el futuro, dice una mirada de proyección de tendencia, o sea, del pasado, de números pasados hacia adelante, y la perspectiva lo que dice es el futuro es la razón de ser de hoy. O sea, por lo que queremos hacer más adelante es que estamos hoy acá. De hecho, estamos estudiando hoy acá porque queremos ser licenciados. O sea, ¿no? Va en ese sentido esto. Entonces, bueno, van a ir viendo algunas cositas de esto un poco para que sea, medio y sea un repaso de una parte que nos interesa saber de lo que sucede dentro del mundo del planeamiento estratégico, ¿sí? Fíjense los tipos de pensamiento, hablamos de lo mecánico, esto de la relación directa y lineal, ¿no? Entre causa y efecto, un pensamiento más intuitivo en el sentido de tomar decisiones, digamos, ¿no? Con la poca data o poca información que tengamos, entonces más basado en una corazonada, dice acá, o muestra esto. ¿Por qué? Porque estamos basados más en lo emocional que en lo racional. No tenemos tanto dato para tomar una decisión. Y lo estratégico que va juntando un poco el mix de todo e ir pensando, pero no solamente lo estratégico vas haciendo en función de lo que tenés, sino de lo que no tenés a futuro. Por eso habla de un proceso intelectual en donde tenés que juntar muchas piezas y si además lográs poder hacerlo con un equipo de trabajo, si además lograras hacerlo con ese equipo de trabajo multidisciplinar, es decir, con miradas muy distintas, y verás que hay una integración y hay una fortaleza en ese tipo de organización y de toma de decisiones, en definitiva. Con lo cual, los resultados van a ser superadores. ¿Por qué? Porque va a haber un consenso en esa toma de decisiones. Hay algunas miradas pensando la perspectiva en una organización, en tanto procesos. A nosotros nos interesan ver los procesos, fases en este caso, y bueno, ¿qué pasa con la información, en definitiva? ¿Viste? ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa con el contexto? Es que llegue esa información, que llegue todos esos datos, que se analicen, se lean correctamente, ¿no? Ahí va la interpretación de cada una de las organizaciones, y a partir de ahí empezar a pensar ese futuro, a diseñar ese futuro. Y el camino es la estrategia, digamos, ¿no? La estrategia es el plan de acción para llegar a ese lugar que nos planteamos en la visión, por ejemplo. Y la salida tendrá que ver con toda esta mirada y las perspectivas. Fíjense que ahí aparecen recién las estrategias ya conformadas. ¿Por qué? Porque vas a tener varias estrategias. Hablamos de alternativas recién. ¿En qué sentido? Y que las estrategias después lo que tenés que hacer es ejecutarlas. Entonces, mientras más estrategias puedas obtener de toda esta interpretación, análisis, datos y demás, bueno, tenés más para optar luego. El tema es que puedes tener que tomar decisiones, es decir, ejecutar alguna estrategia sabiendo cuáles son las posibles consecuencias de haber tomado esa decisión, ¿no? Ahí aparecen algunos detalles. Esto lo hicimos con el profe Alejandro. ¿Qué me pareció? Esta es la analogía que usamos siempre, ¿no? En el mundo de la administración. Esto de que cada cosa que vamos aprendiendo, cada metodología, cada herramienta, es justamente eso dentro de una mochila o de nuestra caja de herramientas. Es decir, cada vez que tengamos una situación que requiere de nuestro servicio, que, que necesita de nuestro asesoramiento, bueno, recurriremos a esa caja para buscar la herramienta más adecuada para utilizarla en determinada organización, en determinada industria, en determinado contexto. Bueno,
acá aparecen unas cuantas cositas que las tienen ahí en el apunte de la plataforma. No nos vamos a meter muy profundamente en esto, pero sí es importante que sepamos que existe, ¿sí? Que sepamos que está en algún lado por ahí dando vuelta y hay todo un mundo en el análisis de escenarios y perspectivas. Como definición, a esto se refiere, ¿no? A qué pasa con lo normativo y lo exploratorio. Ese futuro deseable, ese lugar donde queremos llegar, ese lugar donde está consensuado que lleguemos. Y dice lo exploratorio, ¿a dónde vamos a aparecer? ¿A dónde aparece algo que sea disruptivo? ¿A dónde aparece esta estrategia de pensamiento lateral que nos hace ser distintos y más competitivos? ¿Sí? Entonces habla de este mix, esa perspectiva, de explorar los nuevos dominios y a la vez poner estas nociones de punto de vista del futuro. Esa en definitiva es la conjunción de lo que es la perspectiva por definición. Algunos elementos, como para entender un poco eh, así en forma simple la idea de perspectiva. Elemento de apoyo a la decisión de planificación estratégica, decíamos, mediano o largo plazo, territorial, es decir, dónde va a impactar la organización y cómo queremos que impacte. También es como ayuda para la identificación de los elementos claves del futuro. Por eso hablamos, hicimos una analogía con el FODA, ¿no? Los elementos futuros. ¿Qué va a ser clave más adelante? Como herramienta metodológica que facilita y sistematiza la reflexión colectiva sobre el territorio y la construcción de imágenes o escenarios de futuro. Esa construcción de imágenes es lo que hablábamos de modelos mentales, en definitiva, ¿eh? No escapan a esa definición. Y los escenarios de futuro son todas esas alternativas que proponemos como administradores. La perspectiva como elemento que facilita la anticipación para afrontar los cambios en el entorno y el seguimiento de los mismos en el territorio. Las dos cuestiones, ¿no? Una, ver que van a haber cambios, o sea, primero, ya asumimos que los cambios son permanentes, ¿no? Que la gestión del cambio es dinámica, es decir, no nos podemos dormir en los laureles, hacemos una mejora y no podemos descansar, tenemos que seguir mejorándolo, por eso aparecen estas metodologías de monitoreo y mejora continua, por eso queremos saber unas cuantas cosas del futuro, pero de un futuro también cercano, ¿no? Para ver con qué tecnologías, en el sentido de conocimiento, vamos a contar próximamente para poder visualizar de alguna manera cuáles van a ser los impactos de esos cambios en todo el contexto, para ver cómo nos va a afectar a nuestra organización y cómo nuestra organización puede evolucionar en esos futuros contextos. Y después, como siempre estamos hablando de procesos en nuestro mundo de la administración, aparece el seguimiento, ¿no? Hablamos recién de monitoreo, bueno, seguimiento de los mismos a través del tiempo en los distintos lugares donde vos intervengas, ¿no? En los distintos mercados que vos intervengas. Por eso la necesidad de establecer algún tipo de indicador y que se pueda chequear permanentemente para ver qué pasa con esos cambios, para ver qué pasa con la organización en esos cambios, para ver cuándo y dónde necesita algún golpe de timón, tener varias estrategias todo el tiempo siendo pensadas para ver cuál es la más adecuada para ejecutar en el momento que creas conveniente. ¿Sí? Bueno, ahí vas tomando esa caja de herramientas estratégicas que decíamos hace un ratito. Acá hay una mirada de tres partes sobre el mundo de, los, de las perspectivas, ¿no? ¿Qué pasa con la anticipación? Luego, es decir, el pensamiento, el primer momento, un segundo momento donde ese pensamiento que vas desarrollando también aparece con las ganas que tenés de hacer, hablamos del deseo, hablamos del por qué queremos hacer las cosas que hacemos, y finalmente las acciones y realizaciones, es decir, tomar estos elementos y en definitiva ir a hacerlo, ¿no? Ir a ejecutar estrategias. Fíjense que con distintos modelos, con distintos gráficos y demás, en definitiva, un modelo de planeamiento también se basa en esto, ¿no? En tener ganas de hacer las cosas, en pensar cómo, qué diseñar, en planificar y finalmente en accionar. Pero a la vez después chequear, controlar y volver a planear para ver otro ciclo, ¿no? Mejora continua.
ahí aparece cómo va el impacto de una cosa en la otra, pensándolo decíamos, en un paraguas que contiene una situación que surge desde el planeamiento para empezar a analizar las perspectivas futuras y a partir de ahí determinar los escenarios que nos parezcan los más probables de suceso en el futuro. ¿Sí? Esto en líneas generales. Entonces, esta es la vinculación en realidad del planeamiento con los escenarios y la anterior tenía que ver con el análisis prospectivo, propiamente dicho. Los escenarios acá aparecen, ¿no? Alguna definición hablando de teatro y demás, pero lo que tiene que ver con escenarios es decir, todos son supuestos, ¿sí? Futuros factibles, entender cadena de causalidades para cada futuro identificado. Entonces habla de ese montaje físico o medio ambiente simulado. Bueno, son las simulaciones. Vieron que cuando hacemos un presupuesto tenemos que establecer algunos supuestos, porque si no, no nos sirve para nada el presupuesto, no es como está muy en el aire, pero entregamos un presupuesto económico, financiero, lo que fuera, pensando en que las cosas van a funcionar con determinado marco. Bueno, muchos negocios no tendrán mucha confianza en ese marco, creen que es sumamente volátil, porque si no, no sé, vas a comprar a un corralón de materiales y el presupuesto quizás te lo dan por 15 días, o por una semana, o por un mes, no más que eso, ¿no? Que te congelen un precio o que te den determinadas condiciones. No, son escenarios, en definitiva, y tomar decisiones. Entonces, desarrollar opciones para enfrentar esa incertidumbre, porque decíamos que tenemos un futuro que justamente es incierto, entonces necesitamos pensarlo lo más, digamos, lo más certero posible. Y es bastante lejana esa idea. Entonces, bueno, para eso desarrollamos este tipo de metodologías de pensamiento, ¿no? Captar grandes sesgos y diferentes puntos de vista. Bueno, por eso acá es donde empieza a jugar esto de las miradas interdisciplinarias y demás, en donde uno cuando hace un proyecto solo cree que está fantástico, y sí, porque si no lo compartiste lo estratégico, el corazón del negocio con otras personas que tengan otra formación, otra experiencia y demás, y vas a creer siempre que está buenísimo, que es el mejor tu proyecto, y cómo nadie se dio cuenta, ¿no? De hacerlo. Y vos sí, que sos un campeón. Bueno, después nos damos cuenta que tuvimos muchos sesgos, muchas cosas no las tomamos en cuenta, muchas cosas a nosotros no nos parecieron importantes, pero en definitiva no importa si a vos te parece importante, ¿no? O sea, es un elemento que tenés que tener en cuenta, entonces mientras más elementos tengas en cuenta, y de esto trata la complejidad, y bueno, va a ser un poquito menos de incertidumbre sobre la que actúes y puedas proponer esos escenarios futuros, ¿sí? Algunos tipos de escenarios, muestra así a grandes rasgos esto. Algo tipo probabilístico, decíamos hace un rato. ¿Sí? Que hay una tendencia, entonces lo más probable en un futuro es que suceda esto o el otro. Fíjese, qué sé yo, yo escucho a los economistas hablando del dólar hace 40 años, ¿no? Y a cuánto va a estar. El caso que más recuerdo, o más emblemático en este sentido, me acuerdo de un periodista, Laje, que en el año 2001 dijo que el dólar iba a estar a 10 pesos. En ese momento estaba 1 a 1, ¿no? Dijo, va a estar a 10 pesos a fin de año. Bueno, tardaron casi 18 años en que suceda. Así que imagínense su análisis futuro. Si vos le hacías caso a ese tipo, y te ibas a fundir. ¿No? Ibas a comprar dólares y te los ibas a guardar y vas a perder contra la inflación y una serie de cosas. Entonces, esas miradas de escenario, bueno, son cuestiones de pronosticar, en definitiva, ¿no? Habla de la utilidad, si se tomará como modelo o solo para suscitar una reacción. Es decir, si ya lo vas a hacer metódicamente, adoptar este tipo de miradas, o simplemente querés formar una reacción, una idea y que se propague esa idea. La metodología empleada en su construcción, si son cualitativos o cuantitativos, cuáles son esas miradas que vos tenés con respecto a escenarios futuros. Y el énfasis temporal. Si el análisis tiene un enfoque explicativo y causal, es decir, si está vinculado, si hay una red de vínculos y articulaciones con otros elementos que te permitan pensar que van a suceder determinados hechos a partir de otros, ¿no? Que estén concatenados, digamos. Esta es una mirada sobre esos
techos mentales, dice, ¿no? El pensamiento determinista y algunos ejemplos sobre qué puede pasar. Si no hay nada nuevo bajo el sol, hemos llegado a lo más alto, dirá alguien, ¿no? O sea, blanco o negro. Una mirada desde el freno de los paradigmas. Todos somos prisioneros de nuestros paradigmas, cosa que sabemos ya es muy cierto, ¿no? Llegamos hasta donde creemos que tenemos que llegar. Confianza tendencial. Este es un tema, ¿no? El de extrapolar el futuro desde el presente. Es decir, en definitiva, si hoy te va bien, mañana te tiene que ir mejor. Y no necesariamente, ¿no? Por eso hablamos de los futuros múltiples y no de un único futuro en el cual el destino marca tu futuro y vos no intervenís sobre tu futuro. Eh, la arrogancia cultural. Esto yo lo he visto en algunos compañeros, sobre todo, que siempre le fue bien en todo lo que hayan hecho, ¿no? No sé, en deportes, en cursar, en recibirse, en un montón de cosas, y que un día algo, no digo que le salga mal, pero no le sale tan bien. Bueno, quedan muy dolidos, ¿no? Creen tenerla súper clara y se dan cuenta que no son infalibles. Y le choca mucho y dice, es peligroso para aquellos que tienen un pasado destacado. ¿Por qué? Y porque después ya te bloquea un poco el poder seguir proyectando el futuro, porque vos no habías fallado nunca, no sabías lo que era fallar, ¿no? Sabías que todo lo que te proponías sucedía, lo hacías, lo conseguías, y un día no. Bueno, la gente que yo conocí que se manejaba de esta manera, que creció así, ¿no? Eh, le costó mucho tiempo empezar a planificar nuevamente cuestiones futuras. Tenía una compañera en la facultad, le llevó 2 años superar un bochazo en un examen final, por ejemplo, ¿no? Y siempre ha sido abanderada en la primaria, abanderada en el secundario, alumna destacada en cada materia, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día se bloqueó por 2 años, ¿no? Y después recién se pudo recibir. Eso nos pasa así, cada tanto. La ansiedad frente a nuevos hechos, ¿no? La exageración y demás. Entonces, un poco la extrapolación, un poco la exageración en el deseo, en nuestra confianza. ¿Sí? Hay mucha incertidumbre en el futuro, así que tenés que, digamos, mientras más variables puedas analizar, será un poco mejor. Y esto que hablamos siempre, que por supuesto quienes están en tema de mercados lo saben mejor que yo, la información disponible nunca es suficiente y nunca es concluyente. Hablamos que si tenemos toda la información disponible, las oportunidades ya pasaron. Bueno, a esto se refiere también, ¿no? A que tenemos que tomar ciertas decisiones y un poco a ciegas. Y lo que intentamos hacer con cada análisis, con cada determinación de un escenario y de sus alternativas y consecuencias posibles, y estar un poquito menos ciegos. ¿Sí? Bueno, esa era un poco la idea de hoy, de ver este tema o charlar un poco sobre este tema.